Van a escuchar ahora a Eudelis Arcila, es venezolana, es de Caracas, Venezuela, pero está actualmente en Medellín. Ella es voluntaria en Juventud con una Misión, sirve en la Escuela Maestros para las Naciones en Medellín y también en la Escuela Bíblica de Gobierno de Jucún, Medellín. Entonces, vamos a darle la bienvenida, Eudelis, muchísimas gracias, el tiempo es tuyo. Hola, ¿me escuchan bien? Escuchamos. Listo. Bueno, feliz noche. Gracias por estar aquí. Bien, yo voy a hablar un poco acerca de un contraste que yo creo que muchos de nosotros, aún siendo cristianos, todavía seguimos manteniendo. Entonces, para mí ha sido una de las cosas más importantes en cuanto a cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Lo voy a dejar así porque no encuentro cómo lo de ponerlo en presentación y bueno. Listo, entonces esto es acerca de la economía cristiana y un poco aplicando los principios bíblicos a la economía. Entonces, vamos a mirar de qué se trata. Sí. Bien. Creo que estaban conversando, no sé, que si lo hablaron mis compañeras, acerca de lo que viene siendo, primero, restaurar el término o la definición de lo que es economía, y eso va a cambiar también no solo nuestra perspectiva, sino va a cambiar las prioridades que tenemos, ¿sí? Al respecto de cualquier tema, y en este caso de economía, o de cómo vemos esta área. Entonces, lo que determina una economía cristiana es la manera en que el hombre usa los recursos, ideas y la energía otorgados por Dios para satisfacer las propias necesidades y glorificarle a Él. Entonces, aquí vamos a entender que todo, absolutamente todo, fue creado por Dios por medio de Él y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para Él y para sus propósitos. Entonces, nosotros mismos hemos sido creados de esa manera y para su propósito, para su deleite, para glorificarle a Él. Y Él mismo, que nos creó, conoce, porque también nos diseñó con ciertas necesidades, ¿ok? Hay necesidades básicas y pues hay también otras que también son parte de nosotros, de ser humanos, ¿sí? Yo les voy a hablar de una fórmula que alguno de estos autores que más adelante les recomendaré, acerca de cómo traer o cómo generar bienestar material. Entonces, bienestar material del hombre tiene que ver con todo lo que a nosotros nos hace estar bien, ¿sí? Cuando se habla de una familia o cuando hablamos de amor, buscamos de hallar o de estar procurando el máximo bienestar del otro, ¿sí? Eso es amar. Entonces, en este caso, cuando nosotros conformamos una familia, ¿sí? Lo que se va a buscar es traer un máximo bienestar. Cuando se une una pareja, el máximo bienestar de esa otra persona, del cónyuge. Cuando tienen hijos, el máximo bienestar de los hijos también. Entonces, hay algunos factores que entran en juego cuando esto intentamos hacer, ¿sí? Y se genera, por así decirlo, de una manera más fácil mirarlo, hay unos factores, ¿sí? Unos factores de la producción en una sociedad. Esto se da en cualquier organización, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces puede ir en una familia o tú como individuo, como persona, ¿sí? Y se da a nivel más general o macro, como sería en una nación, ¿ok? Entonces, vamos a tener que hay recursos naturales, que hay una energía humana y hay unas herramientas. Esto va a dar igual a generar mayor bienestar material
en el hombre y pues en la familia o la sociedad. Entonces vamos a ver un poquito esos factores de producción, a qué se refiere. Primero están los recursos naturales. Yo creo que cada uno de nosotros esto lo pudo haber escuchado incluso en la escuela, ¿sí? Pero hay algo importante que pensar y es, nosotros estamos mirando los recursos naturales a lo que tenemos, pero muchas veces es lo visible y lo que tengo a la mano, pero no vemos más allá. Dios creó al hombre con todas las necesidades que tiene naturalmente, ¿no? Como ya les mencionaba. Asimismo, creó todo lo que requiere para satisfacerlas. Es decir, Dios no te coloca en la tierra sin primero haber creado todo lo que era necesario para que estuvieras, para que pudieras respirar, para que pudieras alimentarte, todo lo que necesitabas para en un principio vivir. Y más aún, ya a este punto en el que, pues, desde el momento de la creación han pasado millones de años, Dios sigue generando para nosotros incluso más recursos si es necesario, ¿ok? Pero los recursos naturales ya están. Son una fuente ilimitada de recursos. Aquí quise colocar el mapa de Venezuela, hay algunas cosas que podemos ver ahí. No es todo lo que hay en Venezuela, pero muchas veces, y pues no sé si hay algún maracucho aquí en el grupo, pero muchas veces vemos a Venezuela como solamente está en la República del Zulia. ¿Por qué? Porque vemos como que fuera, Venezuela tiene solo petróleo. Si Venezuela se quedara sin el petróleo, no tiene más nada. Y resulta que no es así. Debemos tener conciencia y debemos tener también agradecimiento con lo que Dios ha puesto en nuestra nación, ese pedacito de tierra en donde hay una gran variedad de recursos y aunque no lo creamos a veces, son ilimitados, no se nos van a acabar, no hay una escasez como muchas veces nos han hecho creer, ¿ok? Entonces, a esto es, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Por otra parte está la energía humana. Dios colocó también en nosotros capacidad y fuerza para trabajar. Esto fue desde el inicio, ¿ok? Cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio una principal instrucción y era que lo labrara, ¿sí? Y lo cuidara. Y pues para que sojuzgara, señoreara, para que gobernara sobre lo que había ahí. Le estaba entregando esto y le estaba dando la capacidad y una fuerza que era suficiente para que ellos lograran esto. Y esto no se quedó ahí. Bueno, vino la desobediencia, vienen todas las consecuencias que eso trae, pero Dios continuó dándoles, aún en su misericordia, lo que necesitaban. Por encima de, seguían teniendo una fuerza y una creatividad también para hacer las cosas. Entonces, vemos que no se quedó todo en ese espacio, sin embargo, seguimos teniendo una fuerza para hacer las cosas y pues en distintas esferas y hoy como nos podemos ver, somos capaces de conformar equipos de trabajo y de conformar distintas empresas, de ser proactivos, como ¿sí? Muchos términos que se usan actualmente, pero que no fueran posibles si Dios no hubiese colocado esta capacidad y esta creatividad en cada uno de nosotros. Recordamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso lo incluye la capacidad para ir más allá y generar cosas nuevas, una capacidad de invención, que también está ligado al siguiente factor y es las herramientas. Las herramientas de trabajo o las herramientas que hemos tenido por años han ido cambiando. Hoy podemos ver que tenemos cualquier variedad y cualquier cantidad de herramientas a la mano. ¿Qué hacen las herramientas o qué es lo que se quiere que ocurra? Que nos faciliten hacer las cosas, que podamos lograr cosas en menos tiempo, que los trabajos que antes durábamos en hacer una semana, un año, se puedan realizar en mucho menos tiempo. Entonces podemos ver que ha existido incluso un cambio en la historia de las herramientas.
Por ejemplo, pues aquí tenemos herramientas de trabajo que van surgiendo a lo largo del tiempo para hacer una mejor construcción. Ya en 1940 aparece un tractor y pues de ahí muchas otras formas de hacer ese mismo trabajo. ¿Qué ha hecho? Que una casa que anteriormente podía durar mucho tiempo en construcción pudiera lograrse en un menor tiempo, ¿ok? Y no solamente eso va a facilitar, digamos, que se haga el trabajo, sino que se haga más trabajo, porque si duras menos tiempo haciendo algo, puedes lograr mucho más. Entonces, el hombre ha tenido esa capacidad para lograr esto, porque las herramientas solamente las estamos diseñando nosotros, los seres humanos. Igualmente podemos ver aquí una máquina de escribir, está pues una de las primeras diseñadas, pero hoy podemos encontrar un computador, una Mac, estos aparatos en los que pues ahí podemos lograr cualquier cantidad de cosas. La gente hace unos diseños impresionantes, podemos tener digamos, esta tecnología y estamos teniendo esta conversación porque en algún momento una persona también se le ocurre diseñar el Internet que, pues, actualmente no sabemos ni podemos imaginar qué pasaría si dejáramos de tener Internet. O sea, a esto nos ha facilitado mucho, mucho todo. No solo ha servido como medio de comunicación, informativo, investigativo, cualquier cantidad de cosas. El teléfono, pues aquí también tenemos uno de los primeros, que lo pueden ver acá, y también miramos desde que apareció el teléfono celular, cómo era y lo que se podía hacer con ese teléfono, y podemos mirar que hoy en un aparato pues pequeño, delgado, liviano, podemos tener muchas herramientas, fotografías, la gente igual se comunica por ahí, pero de distintas maneras, puede crear incluso presentaciones y todo, si no tiene una computadora puede usar un teléfono que casi hace o cumple las mismas funciones. Entonces vemos que esto también ha facilitado mucho de lo que hacemos. ¿Cómo? Pues distintas personas han tenido ideas en varios momentos de la historia y así se van haciendo avances. Como eso, pues cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que debemos estar agradecidos por las herramientas y muchas veces pensamos que esto está mal, querer hacer uso de o mejorar o tener, no, esto es como que pareciera que no está bien o que a Dios no le agrada. Y en realidad todo está en cuál es la motivación de tu corazón para obtener algo, ¿sí? ¿Qué pasaría si todavía siguiéramos en pues otras, teniendo herramientas que de alguna manera pues nos ayudaban, pero que hoy en día con todo lo que tenemos podemos lograr en menor tiempo y tenemos un mayor alcance? No sé cuántas personas tenemos acá conectadas, pero si no fuese por esta conexión, tampoco lograríamos hablar todos los que estamos aquí. Dice, por naturaleza el hombre desea obtener los mejores resultados con un menor esfuerzo. Esto es algo que está en nosotros, ¿sí? Queremos mejorar, pero muchas veces nos hemos visto limitados, digamos, por las cosas que estén ocurriendo en nuestro día a día, ¿no? En nuestro entorno. Pero lo que está en nosotros es querer hacer mejores cosas, ¿ok? Las herramientas multiplican el esfuerzo humano. Sin estas tendríamos que trabajar mucho más duro y por más tiempo. Entonces, anteriormente, para ir a otro continente, viajar, ir a Asia, a África, a Europa, había que tomar un barco, que también, pues el barco también tuvo su proceso de aparecer, ¿no? Pero se tardaban días en llegar o incluso hasta meses en llegar al sitio en donde fueran a llevar la palabra o a hacer lo que fueran a hacer. Entonces, pues un avión facilita mucho esto. Y un automóvil, bueno, también nos ha facilitado la vida y el tiempo nos ha ayudado. Así que estamos agradecidos por esas herramientas. Ok, una sociedad con economía cristiana versus sociedad sin cosmovisión clara. Ojo, la cosmovisión es algo, y ¿qué es cosmovisión, verdad?
es todos, absolutamente todos tenemos cosmovisión. Así creamos que no, así creamos que no, así creamos o no sepamos o no estemos claros en lo que estamos creyendo. Ay, le di a acceder a algo. Bueno. No. Perdón, Shelly. ¿Quieres que te la comparta? No, es que Susi Valero, no sé quién es, pero le di como que sí, y parece que está controlando la pantalla, pero no sé por qué. No sé si está dentro de la reunión, de verdad que, bueno. Ok, ya averiguo. O si no, pues dejo de compartir y vuelvo a entrar, pero hay un error ahí. Aquí está como ejemplo el árbol de creencias, ¿sí? Dice, lo representamos así porque la cosmovisión va a ser lo que determina la manera en la que actuamos. Tenemos unas creencias que están en las raíces, que lo vemos en la parte inferior, acá, dice, ok, acá, lo que yo creo respecto a algo, lo que yo creo respecto a Dios, lo que yo creo respecto a la sociedad, lo que yo creo de mí mismo, eso va a determinar lo que está en el tronco. Por favor, lo que está en el tronco, dice valores, ¿sí? Valores o deseos. Entonces, lo que yo tomo en consideración para hacer algo ya va a determinar ese tronco. Las ramas van a ser las decisiones que yo tome. Esas decisiones ¿de dónde salen? Salen de los valores que yo he adquirido, de los deseos que yo tengo y son de las creencias que yo he tenido también desde siempre, porque las creencias se van conformando desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Entonces, el fruto va a ser, una vez que yo tomo decisiones, hay acciones, hay emociones, hay actitudes, hay relaciones, hay una manera de relacionarme con los demás, ¿sí? Y hay algunas reacciones incluso, porque uno dice, es que yo no lo pensé, es que yo dije eso, pero yo no lo estaba pensando. No, sí lo piensas, pero no te detuviste a pensar por qué o para qué voy a decir esto o para qué voy a hacer esto o será que hago esto o hago esto otro. Simplemente es cuestión de segundos en donde yo creo algo y por eso que yo estoy creyendo, yo tomo decisiones. ¿Sí? Entonces, es muy importante. ¿Por qué es tan importante la cosmovisión? Porque eso va a determinar cómo yo vivo, va a determinar mi presente y va a determinar mi futuro. Entonces, sabiendo un poquito, porque este tema sí es más largo y yo creo que ustedes lo están viendo igualmente, los que están haciendo la escuela o están relacionados con esta parte de cosmovisión, el tema va un poco más allá, pero ¿por qué entonces es tan importante la cosmovisión dentro de la economía? ¿O para qué? Lo que yo crea respecto a esto va a determinar las decisiones que yo tome y va a determinar cómo yo voy a vivir. Por lo tanto, va a determinar mis finanzas, va a determinar cómo mi familia también va a tener recursos o va a tener menos recursos. Todo esto va a estar relacionado a mi cosmovisión, a mi forma de mirar este asunto. Entonces, bien, aquí. La cosmovisión cristiana de la economía. Dentro de este punto es un poquito renovar, es importante que comencemos a cambiar lo que habíamos pensado. Me ha pasado mucho estando acá por varias razones, ¿no? Por la escuela de la MPN, que es una escuela de transformación, de pensamiento y transformación social, y por esta escuela de gobierno, todo lo que he estado recibiendo implica que yo tenga que dejar atrás una cantidad de información. Sí decía Shelly, yo estudié en la UCB, y sí, muy bonito, muy bello todo, te dicen, bueno, esta universidad es reconocida y todo esto, pero resulta que está fundamentada, o la cosmovisión que la universidad tiene, pues netamente es humanista, y va con unos principios que no están para nada tomando en cuenta la Biblia y por supuesto tampoco a Dios. Entonces he tenido como este cambio de pensar.
¿Qué debemos hacer? Debemos ir y buscar cierta información que nos ayude a renovar realmente lo que nosotros creemos respecto, en este caso, a este tema, pero a todos los temas, ¿sí? A cada área de nuestra vida. Entonces, encontré pues algunas recomendaciones, un documento por el doctor Jay Glinsden, que son 42 principios de economía. Ahí dan un ejemplo en el libro que ya uno de los que les voy a nombrar. Este ejemplo es sobre la riqueza, que la riqueza es tanto material como inmaterial. Es decir, hay parte de riqueza que no necesariamente es material, pero es lo que te ayuda a producir más riqueza. Eso es lo que hablábamos de las herramientas y todo esto. Entonces, hay algunos libros de los que me sirvieron para también esta presentación, son Hombres Libres, Mercados Libres. Hay un portal, pero está en inglés. Solo que en este portal de reformation.net hay una cantidad de documentos, creo que 17 documentos que son gratis. Claro, pues está en inglés, se puede algunas cosas traducir, pero son con distintos principios que hablan también de cómo mejorar este aspecto, ¿no? La fe y la economía y Liberando las Naciones. Estos son algunos libros. Por supuesto, la Biblia. En la Biblia podemos encontrar que yo creo, diría prácticamente todos los libros de la Biblia mencionan por lo menos algo acerca de las finanzas. Pues hay más de lo que nosotros habíamos pensado, de lo que yo por lo menos había pensado. Yo no creía que era así, pero sí, hay mucha información. Entonces, en cuanto a esto es, ahora la cosmovisión que yo tenía debe ser cambiada para poder yo renovarme en esta área acerca de la economía. Por ejemplo, hay una parte, podríamos tener dos perspectivas. Hay una perspectiva bíblica pero también hay una perspectiva que no es bíblica. Entonces, hay pensamientos que no son bíblicos, pero que a veces han estado en nosotros. Y hay pensamientos que son bíblicos, que son los que debemos buscar. Acá, bueno, ahí coloco unas citas, no nos va a dar tiempo de buscarlas y esto, pero si quieren pueden anotarlas, donde mencionan puntos importantes o específicos acerca de esto, de la economía y de las finanzas. Son muy pocos, porque hay muchísimos más, pero ahí hay algunos puntuales, ¿no? Por ejemplo, bíblico, hay que trabajar para satisfacer necesidades y deseos. La misma palabra dice que el que no trabaje, no coma, tampoco. Y pues habla mucho acerca del esfuerzo que ponemos en lo que hacemos. Una parábola muy famosa es la parábola de los talentos. En realidad esa parábola, cuando la da específicamente talentos, tiene que ver con la moneda, ¿ok? Era una moneda que existía en ese tiempo y con eso, pues el ejemplo que estaba dando Jesús era prácticamente, mire, si usted se le entrega algo y esto es dinero, usted tiene que ponerlo a producir. Claro, nuevamente las parábolas sirven para explicar otras cosas con algo cotidiano. Lo cotidiano era el dinero y lo demás nosotros lo hemos trasladado a otras cosas, a otros recursos que también podemos, digamos, mejorar o producir, ¿no? Y que ayudan a satisfacer también ciertas necesidades, porque no todo es material, como hablábamos antes. Entonces, también podemos ver en contraste el hecho de robar, apostar, hacer trabajo inmoral, hacer que el gobierno distribuya dinero de otros. Todas estas cosas son maneras no bíblicas para nada, en las que hemos a veces querido que ocurra, digamos, una finanza, ¿no? Con respecto a lo de que el gobierno distribuye dinero de otros, pues creo que eso nos ha marcado un poquito a nosotros como venezolanos, y es que a veces nos hallamos solicitando que eso ocurra, ¿ok? O estamos de acuerdo con esas cosas. Y resulta que esto de alguna manera también es robar. Dice que debemos ser productores. Nosotros deberíamos ser los que generamos las ideas. Y más, siendo cristianos, estamos mucho más cerca del pensamiento de Dios. Debemos tener esa como rapidez o buscarlo, o sea, quererlo, anhelarlo, de ser productores, ¿sí?
de nuevas ideas, de generar trabajos incluso para otros, de poder ayudar a otros. Bien, más bienaventurado es dar que recibir, y de esto se trata. Yo estoy pensando en qué puedo tener para también ser ayuda para otros. En cambio, un pensamiento no bíblico es no trabajar y pedir cosas gratis. A veces, pues quizás no todos, o no creo que sea algo como muy común entre los cristianos, espero que no, pero en nuestro entorno se ha prestado mucho este asunto de que, bueno, mire, allá hay un bono, pues vamos a reclamar ese bono, o qué es lo que hay que hacer para eso, o si me ponen más trabajo, pero entonces, pues también se ha dado, y eso lo hablo un poquito más adelante, se da que entonces no me están pagando por lo que yo trabajo, eso no está bien tampoco, pero entonces nos vamos al otro extremo, entonces no, yo voy a reclamar un bono, voy a reclamar algo que no tiene nada que ver de pronto ni con lo que estoy haciendo, pero es que no, prefiero no trabajar. Hay gente que incluso, que creo que va un poquito con lo del tema anterior, teniendo la posibilidad de trabajar porque tiene buena salud y todo esto, a veces no lo hace, pero sí busca y reclama pues cosas gratis, tener beneficios, tener salud gratis, tener educación gratis, no lo sé, servicios gratis incluso. Entonces, cuidado con las cosas gratis, y ahora vamos a ese punto, porque entonces hay un contraste, hay una sociedad secular con libertad económica limitada. ¿Qué es lo que está generando que nosotros estemos limitados? Nosotros mismos hemos cedido muchas veces nuestros propios derechos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. Fíjense, hablábamos que entonces las herramientas son ilimitadas, perdón, los recursos naturales son ilimitados porque son cosas que Dios creó, es todo lo que Dios nos ha dado. Pero nos han vendido esto, la tierra está superpoblada, o sea, no hay espacio. Aquí mejor no tengan hijos porque no hay espacio para eso. Y resulta que cuando te pones a determinar realmente la cantidad de la población, la densidad de la población, muchas veces, voy a poner solamente el ejemplo de Venezuela, ¿dónde hay mayor cantidad de habitantes? En un pedacito que es el distrito capital. Entonces todos quieren ir allá, ¿por qué? Porque hay una mala distribución, sí, de los recursos, eso es cierto, pero no es ahí donde están la mayor cantidad de recursos, solamente que te lo hacen ver así. Entonces, hay un espacio tan reducido y la gente está agolpándose para entrar al metro de Caracas, para montarse en cualquier transporte público, por poner un ejemplo, que es donde más se ve, y uno dice, ¿qué pasa aquí? O sea, no cabemos. No, no cabemos en ese pedacito, pero el territorio es mucho más amplio y hay mucho más recursos de lo que nosotros estamos imaginando. Cuando nos dice escasea el agua, por Dios, o sea, no solamente tenemos nosotros, estamos, digamos, privilegiados en petróleo, nosotros estamos privilegiados también en agua dulce, o sea, es ríos. Y yo creo que nos han mentido, ¿no? Me parece que nos han mentido. El asunto es que lo que nos venden es, la tierra está superpoblada y los recursos son limitados, son escasos, por lo tanto hay que repartirlos, hay que buscar repartirlos. Alguien que se hace como un Dios, ¿verdad? Que está ahí, que está gobernando, de alguna manera le hemos dado esa potestad, lastimosamente, ¿verdad? Quiere repartir los recursos, o mejor dicho, busca repartir los recursos porque si no, algunos se van a quedar sin esto. Eso no es cierto. Lo otro es respecto a la energía humana, ¿sí? Muchas veces las personas sin Dios, pues, carecen de fortaleza, inspirada por Dios, y ética de trabajo también. No, yo tengo que sacarle provecho a esto. Entonces, ahí empieza otra cosa que entra en juego, que entonces hay deshonestidad y todo esto. Pero también hay una falta de incentivos que minimiza el esfuerzo. Entonces, aquel que tiene mayor poder dice, no, entonces yo, no, pues no, yo quiero mayor ganancia, entonces pago menos, y pues esa persona que se está viendo obligada a trabajar, pero no tiene lo que requiere para vivir o lo que necesita, no le alcanza para, entonces hace un menor esfuerzo porque voy a estar desgastando mi vida si no estoy teniendo la ganancia correcta. Pero resulta que no es porque no haya, sino que porque alguien está distribuyendo mal lo que está ahí.
Entonces hay que tener mucho también, mucha sabiduría en ese aspecto, porque también nos han mentido en esta área. Y lo otro es que, por supuesto, esas herramientas que hemos visto que a lo largo de la historia se han mejorado y siguen avanzando, está como en unos pequeños puntos. O sea, por ejemplo, vemos que Estados Unidos, pues hay mucha producción allá y tienen muy buenas ideas y todo esto. Pues no olvidemos que Estados Unidos es una nación que por mucho tiempo, quizás ahorita a veces se ha alejado un poco de esos principios, pero por mucho tiempo estuvo manteniendo principios bíblicos en todo, en su educación, en la estructura que ellos tenían de gobierno, esto de descentralizar, por ejemplo, los estados, todo esto. Entonces, por eso vemos que sí, allá se tienen muy buenas ideas, están un poquito más ligados al pensamiento de Dios, a esa creatividad. Israel también es una nación que produce muy buenas cosas, muchos avances también tecnológicos y pues allá salen de ahí. Quizás no lo podemos ver en todo porque pues hay también hacia aquella parte, ¿no?, del planeta. Pero sí, entonces es esto, mientras nuestro pensamiento se aleje más de Dios, también vamos a tener una creatividad limitada y por lo tanto estamos viendo que pues hay menos inventos desde una época para acá, ¿sí? Porque anteriormente se tomaba en cuenta la Biblia para estudiar incluso, o sea, las primeras universidades eran una búsqueda de la verdad, de hecho, y eso era lo que ocurría. Queda de nosotros también preguntarnos, y ya un poquito esta parte es más, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo con todo, no? Soy un productor, ¿qué hago, no? Para que haya consumo debe haber producción. O sea, lo principal es, yo debo estar pensando no tanto en consumir o en tener cosas, es cómo yo puedo producir para sí tener una ganancia, pero también para otros, para poder ayudar a otros, para poder aportar a otros, ¿sí? Luego, en lugar de ser usuarios netos que producen menos de lo que consumen, es necesario ser dadores netos que consumen menos de lo que producen. Es decir, siempre va a haber algo más y de ese algo más yo puedo dar con generosidad, porque no voy a estar pensando es que me va a faltar a mí. A veces nos limita es esto, pero es que si yo doy tengo menos. Y resulta que el principio bíblico es completamente lo contrario. Mientras más yo doy, siempre voy a tener. Yo creo que también hay ejemplos, incluso, de personas que ni siquiera tiene que ser que crean en Dios, a lo mejor ni conocen a Dios, pero solamente aplicando un pequeño principio de generosidad, son personas que nunca les falta nada. Y eso es algo así, es un principio de vida, ni siquiera es solo para los cristianos, es algo que está escrito de esa manera, dad y se os dará. Y sin pensamiento bíblico no se puede producir correctamente. Entendamos que mientras más nos alejamos, y eso es lo que se va a repetir y debemos repetírnoslo y debemos aprenderlo y practicarlo. Nuestro pensamiento cada vez debe ser más cerca de Dios, más una cosmovisión limpia que sea conforme a lo que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿qué es la motivación de la ganancia? Recuerden que decíamos, bueno, entonces, si no hay una motivación, pues las personas también pierden, como quien dice, ese empuje, esa fuerza, ¿sí? Se va como deteriorando. La fe y el carácter cristiano ayudan a aumentar, vitalizar y mejorar los factores de producción. Ok, esto es una realidad. Pero los incentivos económicos, así como la oportunidad de prosperar individualmente, también son importantes. Entendamos que no podemos lograr nada de esto, y eso es creo que la semana que viene se ahonda un poquito más en esto. No es posible que nosotros tengamos una mejoría en nuestra economía como nación si no nos esforzamos por fortalecer un carácter cristiano. Esto es algo que ocurre en el hogar, ¿ok? Esto es algo que no va a surgir así de la nada o que de repente vayamos a memorizar, nos memorizamos toda la Biblia y ya sucedió. No.
Es importante que tomemos en cuenta esto. El carácter cristiano es lo que nos va a dar la entrada a todo lo demás, ¿sí? Y nos va a aumentar y nos va a ayudar a mejorar estos factores de producción. Pero también debemos tener un sentido de justicia y no de avaricia, sino de qué estamos haciendo para nosotros individualmente tener un sustento o tener algo bien establecido, ¿no? Siempre vamos a depender de Dios y no podemos perder eso de vista. Y no vamos a quitar tampoco el lugar de Dios, porque no podemos servir a dos señores, para dárselo al dinero o que eso vaya a ser necesariamente nuestra motivación, es todo lo que nos hace salir adelante o tener vida. No es así. O sea, no es poner nuestra confianza en un dinero o en un salario, pero sí tengamos en cuenta que el obrero es digno de su salario. Entonces, sí debemos trabajar para tener mejores cosas, pero debemos trabajar también para, como personas, ¿ok? Por eso es como individualmente que ocurre, podamos estar mejor. Y así eso también va a ayudar a nuestras familias, va a ayudar a nuestra comunidad y vamos a ser, en lugar de una carga, vamos a ser alguien que genera y da a otros. Entonces, hay algo que también debemos sacarnos del disquete y es, ¿libertad o cosas gratis? ¿Qué prefieres? Solo puedes tener una de las dos. ¿Realmente hay algo gratis? ¿Hay algo que sea gratis? ¿Que tenga un verdadero sentido de propiedad? Voy a poner un ejemplo porque yo creo que todos me van a entender. Bueno, la mayoría son, entiendo que son venezolanos. Eh, Ocurrió, pues lo vi de cerca porque al lado del edificio donde viví toda mi vida prácticamente, colocan un misión vivienda. Y en esa misión vivienda, las personas, de hecho tuve la oportunidad, bueno, no en ese específicamente, pero íbamos a evangelizar en una comunidad de estos misión vivienda, y las personas realmente tenían un temor. El temor era que si no votaban o no hacían lo que se les estaba pidiendo o lo que se les demandaba, ellos podían perder el lugar que les habían dado. Entonces, ¿realmente es gratis? ¿Te están dando algo gratis? ¿O te están haciendo acreedor o esclavo de algo? No hay un sentido de propiedad. ¿Por qué? Porque tú no lo trabajaste, no es tuyo, por mucho que te lo quieran dar. Pero en el momento en que ya tú no me sirves o que ya no eres favorable para mí, te lo quito, porque no es tuyo realmente. Entonces, la posesión de la propiedad es imprescindible para un sistema económico sólido. El hecho de que nosotros podamos entender, esto es mío, yo lo trabajé, yo lo luché, yo lo cuido, eso es un sentido de propiedad que está desde siempre. El huerto del Edén fue entregado, hey, ustedes dos, aquí tienen, se les encarga, ustedes son los que van a cuidar todo lo que está aquí. Entonces, desde ese momento fuimos diseñados de esa manera. Hay un sentido de propiedad. Dios es el dueño, pero nos entrega a nosotros. La imagen que vemos aquí es tal cual como decir, si vives en esa jaulita, tienes agua y tienes comida, pero no eres libre realmente. Si te dejan salir, tienes que buscar la manera, ¿sí? ¿Dónde vas a hacer tu nido y qué vas a hacer? Pero eres libre de decidir eso, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro sentido de propiedad? Que sí debemos rendirlo también a Dios, ¿ok? Buena mayordomía. Y este es el tema que muchas veces yo creo que sí lo hemos escuchado, pero resulta que también debemos tener un cambio aquí, un cambio de pensamiento en esto. Del Señor es la tierra y su plenitud y de todo lo que en él habita, ¿sí? Salmos 24, ahí pues comienza de esa manera diciendo esto, ¿no? Dios es el dueño, o sea, Dios también tiene un sentido de propiedad. Él te entrega a ti y te delega ciertas cosas. ¿Qué es mayordomía? Y ahí nuevamente vamos. Ahora nos toca a nosotros mirar qué es ser mayordomo. El Señor te coloca sobre lo que es suyo, sobre lo que es su propiedad, pero es para que tú seas fiel en eso. ¿Y para qué? Para que tú también puedas tener propiedad. Entonces también te da a ti esa certeza o te da esa capacidad y te invita a que seas parte, a que gobiernes con él, a que también seas administrador con él, ¿sí?
a que los recursos naturales que Él ha entregado, tú los puedas producir y multiplicar. La idea es que tú los multipliques para que tú tengas y para que tus generaciones tengan, para que tú puedas dejar una herencia a tus hijos, ¿sí? Entonces, Dios te está dando eso y te lo está demandando. Eres mayordomo, entonces eres un siervo. Fuiste diseñado para cuidar y para estar ahí digamos, al servicio de tu Señor. ¿Qué estás haciendo con eso? Por último, hay un secreto, que ya no es tan secreto, y es el secreto de dar, ¿ok? La generosidad, como ya lo decía anteriormente, causa algo que es un principio de vida para quien lo practique, crea en Dios o no. Si tú das, siempre vas a tener. Y una persona que tiene un corazón generoso va a tener más para dar, ¿sí? Pero hay que también ser entendidos en esto, ¿sí? Primero, debemos dar con la guía del Espíritu Santo. También otro de los temas que se van a tocar es cómo ayudamos, a quién ayudamos y por qué ayudamos. Es dar con la guía del Espíritu Santo. No es porque así como nos venga, sino, hey, los recursos son entregados por Dios. ¿Cómo yo voy a repartir esto? ¿Sí? Sin restricciones. Sin restricciones es decir, no como que no, hasta aquí porque es que después me quedo sin nada o como si estuviésemos pensando que el Dios que me proveyó esto para el momento que lo necesito no puede hacerlo mañana, con todo lo que necesite. Entonces, eso nos quita, a nosotros nos quita como la fe, nos roba un poco de esa fe que deberíamos tener. Entonces, es sin restricciones y no es a quien a nosotros nos parezca, porque a veces también hacemos como esa sección, ¿no? Bueno, a este sí, a este no, pero bajo nuestro propio criterio. No, es bajo el criterio de Dios y capta la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios está mirando? O sea, si pudiéramos pararnos al lado de Él y decir, ay, estoy viendo esto, eso es lo que Él está mirando. Entonces, la perspectiva de Dios no siempre es la nuestra. Debemos estar atentos, preguntar, escuchar su voz y captar esa perspectiva y decir, yo voy a dar esto para que se genere esto otro. Ver un poquito desde afuera o digamos, sí, con la mirada, los ojos de Dios. Y dar sacrificialmente. Probablemente quisiéramos tener mucho para dar, pues la mitad de lo que tenemos o si tenemos más, podemos dar más. Pero a veces no se trata de cuánto tengas. Y me hace pensar esto en la ofrenda de la viuda. Incluso los líderes mayormente, que son los que van abriendo, digamos, camino, pastores, maestros, gobernantes, jefes, ¿sí? Son los que tienen como la batuta en esto. Cuando uno ve la necesidad de alguien que de pronto está ahí o estás enseñando o estás ayudando, y no eres capaz de dar porque sea algo que te falta o porque tú creas que no tienes suficiente, te estás perdiendo de bendecir al otro, pero también de tener una bendición tú. Cuando damos sacrificialmente, estamos entendiendo lo que hizo Jesús, ¿ok? Entregarlo todo si es necesario, para que nosotros podamos tener vida eterna o para que nosotros podamos conocerlo más a Él, para que nosotros pudiéramos ver incluso su amor. Entonces, de esto se trata. Así como hay un amor sacrificial, hay un dar también sacrificialmente. Entonces, bueno, los dejo para que si tienen preguntas puedan también hacerlas. Hasta aquí fue esta exposición por hoy. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Eu. Bien, gracias a todos por ser parte de esta iniciativa, de comenzar a soñar y trabajar para generar economías que bendigan a la nación. Fíjense cómo pasamos desde entendiendo que la economía se trata muchísimo acerca de las decisiones que tomamos, cómo administramos las cosas, qué tipo de mayordomía ejercemos, hablamos de
proteger nuestras propiedades privadas, de la importancia de proteger la propiedad privada, y hablamos también de, no solamente, porque muchas veces cuando hablamos acerca de propiedad privada puede surgir esa idea de que, ay, pero qué egoísta, no está dispuesto a dar. No, también tenemos ese corazón, debemos trabajar para tener ese corazón dadivoso, para tener un corazón que desee realmente bendecir a otras personas y bendecir a la nación, pero no por imposición de hombres, sino por el carácter de Cristo puesto en nosotros, por el corazón de Cristo trabajando en nuestro corazón interior. Entonces espero que hayan disfrutado muchísimo este tiempo. Tenemos tiempo para una pregunta. Creo que podemos responder una pregunta. Entonces, hay una pregunta importante que nos hicieron, que creo que es relevante. Cualquiera de los profesores de los ponentes de hoy pues, puede responder. Nos preguntan, ¿qué es estatismo? Bien. Adelante, ¿Puedo Evo. responder? Sí. Estatismo. Hay una nueva tendencia en idolatría el día de hoy y se llama estatismo. Estatismo es cuando colocamos al Estado o cuando colocamos a esa persona que está ahí para gobernar, para decirlo en palabras sencillas, le damos una importancia a nivel Dios, como dicen ahora, ¿no? Lo colocamos ahí donde es el que provee, donde si a mí no me funciona algo, no me sirve, yo tengo que ir y reclamarle directamente al Estado, donde el Estado es el que tiene que velar porque sí, yo logre o tenga o haga. Y resulta que el Estado se va convirtiendo como en todo lo que cuida de mí. Entonces es como idolatrar al Estado prácticamente. Al principio no lo vemos porque parece algo muy sutil, pero realmente lo estamos haciendo poco a poco, o sea, es algo que se da como progresivamente. Entonces, sí, es darle un lugar al Estado que le corresponde es a Dios en nuestras vidas. Entonces, empezamos a demandar del Estado cosas que pues netamente le pediríamos a Dios. En pocas palabras es eso. Y puede abarcar también ideas, es decir, cuando le exigimos al Estado educación gratuita, por ejemplo, pero bíblicamente no le corresponde al Estado educar. Hay otra esfera de la sociedad en la cual debe educar. Cuando le exigimos al Estado que dé dádivas a los pobres, bíblicamente no le corresponde al Estado dar dádivas a los hombres. Entonces, cuando le otorgamos al Estado un control que no le pertenece, eso es estatismo. Y para nosotros como cristianos, hay uno de los escritores que estudiamos y uno de los libros que estudiamos se llama precisamente así, Estatismo, y define el estatismo como el nuevo becerro de oro. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado acerca de qué cosas estamos, de no levantar ídolos nuevos y no darle al Estado ni a ninguna otra cosa lo que le pertenece únicamente al Señor. Bien, entonces voy a darles rápidamente lo que vamos a hablar la próxima semana. La semana entrante vamos a estar hablando acerca de la rueda de la economía cristiana. La rueda del progreso de la economía cristiana va a ser uno de los puntos. Vamos a estar hablando también acerca de qué haría Jesús en los negocios y también acerca de cuáles son los recursos que tenemos para generar transformación en nuestra vida individual, en nuestras familias y en la nación.